Mis amigos, estamos de vuelta. Tenemos aquí un invitado muy especial, que es el doctor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctor, bienvenido. No, para mí es más que un placer estar contigo y más que ya uno descubre que hay cierto nivel de amistad de forma indirecta cuando me entero que tú eres muy amigo de una prima hermana mía. Qué bueno. Así que estamos en para familia. Mí me siento muy contento y además de también hablar con un gran amigo de la familia, que es el ingeniero Juan Manuel Pérez. Sí. Bueno, ahora estamos más en familia. Y pastor también. Sí, pastor. Sí. El doctor Siriaco es un conocido de la UAS. Cuando estábamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudiando, veíamos al profesor siempre ahí con su libro en la mano, leyendo, siempre con un libro en la mano. Así que el doctor es un estudioso. Queremos decir que el doctor tiene una maestría y un doctorado en economía. Dígase, es una eminencia y una autoridad en el área económica. Profesor, ¿cuál es la función de un economista? Mira, generalmente yo siempre le digo a los alumnos, porque el esfuerzo que uno hace verdaderamente en las aulas, yo me he consagrado a las aulas y me gusta básicamente transmitir los conocimientos que uno ha aprendido, ¿no? Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es una universidad con muchas características muy particulares, una universidad grande, donde va una parte importante de la población de escasos recursos, uno le explica el perfil de un estudiante de economía, y no solamente de economía, sino cualquier otro tipo de estudiante. Generalmente los economistas, yo digo que son los médicos de la sociedad, para que la gente entienda, cuando hay cualquier situación de carácter o desajuste de la economía, siempre se acude al economista como una forma de que el economista pueda dar algunas recetas que puedan solucionar esos problemas. Yo creo que así como los médicos resuelven problemas de la salud, o el odontólogo problemas con los dientes, con la dentadura, también el economista trata de buscarle una solución a los problemas económicos, que son muchos, generalmente son muchos, y comienzan incluso desde lo micro hasta lo macro. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando usted quiera buscarle una solución a un problema de carácter macroeconómico, piense en uno mismo, piense en la familia. La familia es la base fundamental. Cuando uno trata de optimizar los recursos familiarmente, es obvio que esas familias que hacen eso le va mucho mejor que aquellas que no son familias nucleares. Eso es un elemento importantísimo. Lo que pasa, como dicen, abajo pasa arriba y viceversa. Y yo creo que le hago esa explicación a los alumnos para que entiendan que la economía no es algo que es muy difícil. No, muchas veces los economistas, al igual que en otros campos del conocimiento científico, tratamos en muchos casos de decir las cosas que la gente no entienda, pero lo más importante es que uno debe traducir las cosas de forma simple, de forma muy didáctica. Yo siempre pongo el ejemplo, a propósito de este programa, que aquellas familias, por ejemplo, que tienen capacidad de previsión, capacidad de ahorro, son aquellas familias que se planifican mejor, son aquellas familias que alcanzan objetivos en la vida más rápido que otras familias. Por ejemplo, tener una casa, tener un vehículo, tener una serie de comodidades que implican un esfuerzo importante. Por lo tanto, cuando tú haces y analizas la historia de la humanidad, la misma Biblia, por ejemplo, el episodio de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, eso, cuando tú lo ves a nivel macro, lo que está diciendo, ojo, hay que ser previsor en el sentido de que cuando las cosas van bien, no piense que las cosas siempre seguirán bien. Tú tienes que guardar, siempre tener un nivel de ahorro para cuando las cosas verdaderamente se compliquen, tú puedas por lo menos tener salvar situaciones que se puedan presentar que te compliquen un tanto, ¿verdad?, tu vida. Y esos son elementos previsorios que están ahí
y que uno tiene que tener presente esa situación y que pasa a nivel macro y pasa a nivel micro. Yo creo que cuando yo le digo en sentido general que es un economista, el economista tiene que ser una persona que planifique, en primer lugar, planifique su vida, planifique su actividad financiera, planifique incluso cuando está a nivel de la nación, planifique las principales variables que inciden en... Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque muchas familias no tienen un plan de contingencia, Claro, no tienen un plan de ahorro. Claro, claro. Y es muy importante esos puntos que usted ha tocado. Profesor, nosotros en las noticias siempre vemos y escuchamos diferentes términos, Sí. como son el Producto Interno Bruto, como la presión tributaria. Pero usted sabe Claro, que muchas claro. personas no manejamos esos términos. Claro, ¿A claro. qué se refiere cuando se habla de presión tributaria y cuando se habla de Producto Interno Bruto? Mira, hay muchas variables que se usan en economía para expresar cosas cotidianas, cosas que nosotros muchas veces las hacemos constantemente. Yo siempre he dicho que cada uno de nosotros lleva un economista dentro, porque de una forma u otra tú manejas recursos, de una forma u otra tú asignas recursos en tu familia, tú tienes un presupuesto, tú dices, bueno, mis ingresos son tantos, mis gastos tienen que ser prioritarios, y primero uno dice, bueno, ¿cuáles son los costos fijos? ¿Cuáles son los costos que verdaderamente son fuertes? En economía, cuando nosotros vemos la economía en su conjunto y vemos todas las empresas que producen y vemos el gobierno que también participa en la actividad económica, todos los agentes, cada año generan un nivel de producción de bienes y servicios que se compran, que tú vas al supermercado, tú vas por ejemplo a una tienda, todo eso forma parte del Producto Interno Bruto. Por eso que el Producto Interno Bruto es una definición que dice que es el valor en términos monetarios de todos los bienes y servicios que nosotros durante un año producimos. Cada uno de nosotros tiene un trabajo, hace una actividad que genera un servicio, ese servicio genera un pago, o otros están en una industria, esa industria produce bienes que son físicos, produce no sé, un zapato, una camisa, todo eso se le da un valor y la sumatoria de todos esos bienes y servicios constituye el Producto Interno Bruto. Otra variable que generalmente se utiliza mucho en el argot de la economía es la presión tributaria. Generalmente, todos los años, el gobierno cobra impuestos. Y esos impuestos, de una forma u otra, que lo paga la ciudadanía. Por ejemplo, cada vez que nosotros cobramos, en nuestro cheque hay una coletilla que dice impuestos sobre la renta. Y las empresas también que están registradas, también pagan impuestos sobre la renta. Y hay otros tipos de impuestos. Por ejemplo, cuando tú vas a un negocio y te dicen ITEVIS, bueno, un 18% de ITEVIS. Todos esos recursos van al Estado y son los ingresos que recibe el Estado, sencillamente por impuestos. Cuando tú divides ese monto de recaudaciones por el valor del PIB o del Producto Interno Bruto, ese ratio, esa proporción es la presión tributaria. Hay países, por ejemplo, que son más desarrollados que la República Dominicana, donde la gente paga más impuestos por muchas razones, porque no hay mucha evasión, porque hay menos informalidad, por muchas razones. Entonces, esa presión es más alta que en otros países. En la República Dominicana, esa relación entre lo que te estoy diciendo, ingresos tributarios y PIB, que se llama presión tributaria, es de alrededor de un 14%. Ahora tú vas a los Estados Unidos y es mucho más alta. O tú vas a un país europeo, que son aquellos que tienen la presión tributaria más alta. Finlandia, Noruega, está prácticamente en casi un 50%. Es decir, por cada 100 pesos que recibe un ciudadano, 50 pesos lo paga de impuestos. Nosotros, por cada 100 pesos que recibimos, pagamos 14% o 14 pesos al Estado de impuestos. Tengo entendido también que en Canadá es así. En Canadá es más alto, en Canadá un poco más alto. Son países que verdaderamente tienen altos niveles de buenos servicios. Por ejemplo, la gente tiene derecho, en muchos casos, a que sus hijos vayan a una universidad y quizás esa universidad sea
gratuita, o vayan a colegios de calidad que son gratuitas, o vayan a hospitales bastante cómodos que tienen acceso, pero todo eso tiene una contraparte de que la gente paga por esos servicios. Correcto. Entonces el Estado administra de una forma quizá más eficiente esos recursos. Correcto. Cuando escuchamos, la economía ha crecido un 4%, ¿qué tiene esto de cierto? ¿Y qué parámetros se toman para medir esto? Mira, básicamente cuando se habla del crecimiento de la economía se está hablando del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, de un año con respecto a otro año. Por ejemplo, si el año pasado el PIB, supongamos, fue de 100 y este año, en el 2017, es de 110, el crecimiento de la economía con respecto al año anterior es de un 10%. Básicamente, lo que está diciendo es que la riqueza, en términos del Producto Interno Bruto, se incrementa en ese porcentaje. Es importante porque en la medida que la economía crece, también tú tienes que la población crece. La población cada vez más, nacen más personas, esas personas demandan más habichuela, más arroz, más pollo, entonces tú tienes que producir precisamente esa cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. Por eso es que en economía se utiliza mucho el crecimiento de la economía y se vende, forma parte del marketing, vamos a decir, porque si la economía crece, es obvio que hay más bienes y servicios disponibles. ¿Y cómo se refleja esto en la sociedad dominicana? O mejor dicho, ese crecimiento económico que proyecta el gobierno, ¿se refleja en la sociedad dominicana? Ahí ves, mira, es un problema más complicado porque tú sabes que ya cuando se habla de cómo se refleja eso en la sociedad dominicana o en cualquier sociedad, estamos hablando de cómo se redistribuye ese pastel. Es lo mismo que una familia, cuando tú te sientas a comer, vamos a decir, a la hora del almuerzo, y hay varios miembros de la familia, y dice el niño, yo quiero un muslo, yo quiero una pechuga, pero solamente hay una sola y tú tienes 3 que están en eso. Entonces te genera un problema de redistribución. Y eso ocurre también con el Producto Interno Bruto. Cuando crece el Producto Interno Bruto, si ese producto no se reparte de forma equitativa y el Estado tiene mucho que ver con eso, obviamente que los que más poder tienen se van a quedar con la mayor parte del pastel. Por eso que el gobierno tiene que tener una política social de tal forma que aquellos que son más pobres, aquellos que tienen menos recursos, el Estado pueda ir en auxilio. Por ejemplo, no sé, el programa Solidaridad, que le da un bono luz, un bono gas, ese tipo de cosas, o que las escuelas estén públicas, donde van los más pobres, estén bien equipadas, una tanda extendida, que le den desayuno, almuerzo. Todo eso tiene que ir dirigido a aquellos que menos tienen, porque son los que menos posibilidades tienen. Entonces, tú puedes, en ese sentido, mejorar la productividad y sacar a mucha gente de la pobreza cuando verdaderamente tú focalizas ese tipo de ayuda que hace el gobierno, que forma parte precisamente de los ingresos y los tributos que recibe. Entonces, esos jóvenes que en un momento determinado no tuvieron recursos, pero producto de esas ayudas son profesionales, ya cuando son profesionales, eso básicamente rompe con ese círculo de la pobreza. Profe, estamos en Navidad, ya todos los dominicanos tienen su doble sueldo, Claro. Todos los dominicanos estamos contentos, ¿verdad? Es evidente que se nota el movimiento en la ciudad. ¿Qué recomendación usted le da a esa población que tiene su doble sueldo? ¿Cómo puede administrarlo de una mejor manera? Cosa de que en enero Claro. no haya el problema que siempre pasa. Claro. Yo siempre le digo, y eso incluso a nivel familiar, le digo a los alumnos también que sean prudentes, que sean siempre previsorios. Yo creo que la persona que es previsoria previene muchas situaciones o puede, vamos a decir, sortear algunos problemas que se puedan presentar. Es importante siempre que nosotros, cuando recibamos nuestros recursos, una parte, un 5 o un 10 o un 2, lo ahorremos. El ahorro es un elemento importante que genera disciplina,
y que luego entonces esos recursos nosotros lo gastemos en aquellas actividades que sean mucho más rentables en términos familiares. Y digo esto porque vivimos en un mundo donde la publicidad, en un mundo donde prácticamente los estilos de vida, los estilos de consumo no son buenos y nos convierten muchas veces en consumidores compulsivos, que algunas veces cuando vamos a un supermercado y no tenemos planeado comprar nada, sin embargo salimos con un carrito medio lleno. Por las ofertas. Por las ofertas, pero tenemos nosotros que pensar que eso luego nos afecta porque es un dinero que no está presupuestado. Yo creo que hay que insistir siempre, y más en estos tiempos de un bombardeo constante de los medios de comunicación, de las redes sociales, para que nosotros estemos gastando y no hemos convertido, o sea, mucha gente se ha convertido en consumidores que son compulsivos, y yo creo que esto es un mes de ser austero, porque recibimos un dinero adicional y que pensemos nosotros que en el futuro también hay otras cosas y gastemos lo necesario, gastemos que sea lo más apremiante y que el gasto no sea algo de forma excesiva. Doctor, y todo se combina. En estos tiempos es donde hay más ofertas, es donde Claro, hay más ferias, así todo está en estos tiempos. Así Entonces, los empresarios están enfocados en este tiempo. En estos tiempos están enfocados ¿verdad? Como dicen, en cambiar el comportamiento a la gente. Y yo, bueno, que cada quien soporte eso y sepa verdaderamente que y gaste lo más importante dentro de sus objetivos familiares. Doctor, un mensaje final a la población en Navidad. Bueno, que las Navidades siempre son momentos importantes para uno reflexionar en familia, ver el futuro, no solamente el presente, sino también ver el futuro, y que evidentemente estos tiempos son tiempos de paz, son tiempos de tranquilidad, y que disfruten siempre en familia. Yo creo que la familia es la unidad más importante para uno refugiarse y uno alcanzar realmente sus objetivos en esta vida. Yo creo que debemos siempre de fomentar la unidad familiar. Doctor, muchas gracias por asistir a este programa. Esperamos tenerlo de vuelta. Y a mis amigos, no se vayan. En breve volvemos con el doctor Rafael Pérez.